Al menos 50 millones yacen enterradas en bosques, campos de arroz, desiertos y rompientes marinas. Pueden hacer estallar barcos de guerra, tanques, unidades militares o soldados, pero afectan sobre todo a los civiles. Hoy, en Maravillas del Mundo Moderno, minas antipersonas. Desde la Segunda Guerra Mundial, se calcula que se han tendido unos 400 millones de minas por tierra o mar. Guerra tras guerra, las minas han desempeñado un papel fundamental y a veces decisivo. Y de esta manera han añadido una nueva dimensión a la guerra moderna y se han convertido en un arma fundamental de los ejércitos y marinas de todos los tamaños. Es un sistema muy práctico en cualquier época y se puede utilizar no solo para preparar un campo de batalla, sino también para producir un fuerte impacto psicológico. Con 10 minas de 80 euros cada una, se pueden hacer volar 10 tanques. Es decir, 25 o 30 millones de euros. Desde el punto de vista económico, es evidente que las minas son una manera fácil y barata de derrotar a un enemigo técnicamente desarrollado. Son una herramienta militar muy útil, si no, no habría tantas minas. El problema está en que después de los conflictos, las minas antipersonales que han quedado sin estallar afectan a las poblaciones civiles. Ese es el problema, y es un problema muy grave. El problema ha ido escalando en proporción geométrica en las últimas décadas debido a que los ejércitos tienen cada vez más en cuenta su utilidad. Los grupos rebeldes dependen de las minas porque son una forma barata de destruir armas más potentes y también de marcar su presencia. Las superpotencias ven en las minas una fuerza multiplicadora, un sustituto de los soldados que consigue reducir la necesidad de grandes ejércitos y de este modo salvar vidas militares. En consecuencia, actualmente hay unos 700 campos de minas en zonas terrestres o marítimas de amplias regiones del planeta. Desgraciadamente, como armas generadoras de caos y terror que son, sus peores efectos se sufren mucho después de que terminen las guerras. La onda expansiva de la mina se transmite desde el pie hacia la pierna y los tejidos que rodean al hueso se desprenden de él, de forma que toda la piel y el interior del músculo quedan dañados. El efecto de las minas terrestres es atroz. Es algo inconcebible. Es imposible asumir la existencia de esta terrible arma. Y nuestra culpabilidad por el hecho de saber que los dólares de nuestros impuestos sirven para mutilar niños. Desde 1975, más de 500.000 civiles, la mitad niños, han muerto o han quedado lisiados por efecto de las minas terrestres. Decenas de millones de minas activas permanecen enterradas en 70 países de todo el mundo, haciendo que la vida diaria se convierta en un juego de la ruleta rusa para 2/3 de las naciones más pobres del mundo. Las minas siguen siendo mortales debido a su sencillez. La amplia mayoría están compuestas por una espoleta que produce una chispa cuando se pisa, lo cual hace estallar una carga inicial, que a su vez hace detonar la carga principal. Mientras la espoleta esté intacta, la mina sigue activa. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Que hayamos sembrado una tierra y un mar que dan vida de trampas de mutilación y de muerte. El origen de las minas terrestres se remonta al siglo XIII en China. Los chinos tardaron solo 100 años tras inventar la pólvora en crear la primera mina explosiva del mundo llamada el trueno subterráneo, que alcanza los cielos. Los chinos clavaban banderas, lanzas u otros objetos atractivos en el suelo para atraer a los caballeros enemigos. Cuando el objeto se retiraba del suelo, se activaba una carga iniciadora que se colocaba junto a una carga de pólvora. Los ejércitos de toda Europa intentaron durante siglos perfeccionar esta arma de tal poder destructivo. Pero fue un estadounidense, un general confederado llamado Gabriel Reims, quien extendió el uso de las minas durante la Guerra Civil Americana.
Ya en la defensa de Richmond en 1864 se utilizaron miles de minas que causaron cientos de muertos. Había incluso minas anticarro. La caballería y partisanos de los confederados colocaron minas anticarro en las vías de los ferrocarriles y hay indicios de que destruyeron unos 8 trenes o más en Tennessee. Las minas anticarro, cargadas con 10 kilos o más de explosivos, fueron las precursoras de las modernas minas antitanque. Pero Reims también colocó minas más pequeñas que tenían como objetivo a los soldados, minas antipersonas. De hecho, las primeras víctimas de una mina terrestre en la Guerra Civil lo fueron de una mina antipersona, y fueron un soldado de la Unión, que resultó herido, y su caballo, que murió el 4 de mayo de 1862. Las minas rudimentarias de Reims se hacían en pleno campo utilizando proyectiles y añadiéndoles un mecanismo de presión y de tracción. Las minas de presión se activaban al pisarse. Las minas de tracción detonaban cuando la mina se rozaba con el brazo o la pierna. La espoleta que inventó Reims consistía en una serie de pequeñas ampollas rellenas de una mezcla de sustancias químicas volátiles y una delgada capucha de cobre. Cuando se pisaba, el compuesto se incendiaba y activaba los explosivos que estaban en un canal de ignición y que a su vez detonaban la carga principal. Al principio las espoletas eran tan sensibles que las minas estallaban al mínimo contacto. A pesar de perder el pulgar y el índice manipulando las minas, Reims estableció el punto de presión para la detonación en 3,5 kilos. En total se tendieron unas 20.000 minas durante la guerra y murieron varios cientos de soldados, aunque ya desde el comienzo fueron vistas como una aberración, al menos por el ejército del norte. Aquella no era la manera de conducir de la guerra. Volar por los aires por algo que no se ve no parecía justo. Pero la nueva arma, una vez en uso, era eficaz. Y al final de la guerra, también el norte utilizaba minas terrestres. Medio siglo después, en la Primera Guerra Mundial, se introducirían toda una serie de armas injustas. Desde el gas venenoso a las ametralladoras o los tanques blindados. Sería el tanque en particular el que fomentaría el desarrollo de las minas terrestres. Los alemanes también utilizaron proyectiles, como había hecho Reims, y los enterraron con cebos de fricción o de percusión para intentar detener el avance de una nueva arma en el campo de batalla, que se llamaba tanque. Las minas alemanas se improvisaban en el campo. Se cogía una caja de madera o de metal y se colocaba dentro un proyectil o una carga explosiva. Las espoletas de presión estaban diseñadas para hacer estallar la carga bajo el peso de un tanque o un cañón. Algunas minas eran bombas trampa que explosionaban cuando algún soldado enemigo abría o movía la caja. Ya que los tanques no aparecieron hasta bien entrada la guerra, las minas antitanque no tuvieron un papel central como arma ofensiva. Aún así, las minas causaron una gran impresión y fueron responsables de la pérdida del 16% de los tanques americanos. Los tanques y las minas antitanque continuaron utilizándose tras la guerra, como demuestran estas pruebas realizadas por el ejército de Estados Unidos en 1926. Pero las labores de reconstrucción en tiempos de paz hicieron que se detuviese la investigación en este campo, excepto en Alemania, que comenzó a prepararse para la guerra tan pronto como Hitler llegó al poder en 1933. En la historia del uso bélico de las armas, la Segunda Guerra Mundial marcó un hito. Además de ser utilizadas por todos los frentes en cantidades sorprendentes, incorporaban diseños e innovaciones aterradoras, una arma fundamental que se convertiría en símbolo de la guerra del siglo XX. Alemania, más adelantada que el resto de los países en el diseño y uso de las minas terrestres, sacaba una mina nueva cada 3 meses durante la guerra y dejaba a los aliados sorprendidos con los dispositivos que impedían su manipulación, las nuevas espoletas y otros detalles que convertían a las minas en armas más letales y más difíciles de detectar. Las minas antipersonas se utilizaban para disuadir a los soldados enemigos de retirar las minas antitanque y ambas se sembraban en los campos de minas, diseñados matemáticamente para producir el mayor número de víctimas. Hay que colocar las minas lo más cerca posible unas de otras, para que ni los vehículos ni las personas puedan pasar sin activar alguna. Pero no pueden estar tan juntas que la detonación de una cause la detonación de otra.
Los aliados aprendieron rápido de los alemanes y se aplicaron en el sembrado de minas. Escuadrones de ingenieros enterraban las minas a una distancia medida con precisión y las camuflaban con gran cuidado. La mayoría de las minas utilizadas en la guerra eran minas de presión, pero también se tendieron muchos cables que aumentaban la distancia del terreno vulnerable en varios metros. La mina antipersona más temida durante la guerra fue sin duda la mina S alemana, una mina de fragmentación saltadora que las tropas estadounidenses llamaron Bouncing Betty. Introducida para derrotar a los franceses en 1940, esta mina se activaba rozando el hilo de tracción o pisándola. Pero la gran novedad era que en vez de explotar en el suelo, una pequeña carga de pólvora negra despedía hacia arriba el núcleo de la mina, y era entonces cuando estallaba la carga principal, que enviaba 350 bolitas de acero en todas direcciones. Es la primera mina antipersonal creada para matar a muchas personas a la vez. Es un modelo de mina explosiva que tiene un radio letal de unos 25 metros en un ángulo de 360 grados, de forma que es posible que una de estas minas mate o hiera todo un escuadrón. Entre los heridos y muertos, muchos eran ingenieros de combate cuyo oficio, a prueba de nervios, consistía en deslizar detectores de metal por cada centímetro del suelo en busca de las minas. Ese trabajo se volvería mucho más peligroso hacia la mitad de la guerra, cuando los alemanes introdujeron una nueva mina, una mina que ningún detector de metales aliado era capaz de encontrar. Para los ingenieros de combate de ahora, no ha habido muchos adelantos en la tecnología de desminado desde la Segunda Guerra Mundial. Los instrumentos utilizados son el detector metálico, la sonda y una gran dosis de precaución y nervio. Los detectores de metal no eran igual de fiables en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos eran el mejor y último recurso para evitar pisar una mina. Cuando utilizas un detector de metales, tu vida depende en cierto modo de él y debes barrer la superficie con mucho cuidado y bien a fondo. Jack Wack tenía 21 años cuando le asignaron la tarea como ingeniero de combate de desminar los campos durante el avance aliado a través de Italia en 1944. Cuando estás barriendo y notas una señal, primero te quedas inmóvil y luego vas echándote poco a poco hacia el suelo y comienzas a sondear en horizontal hasta que sientes el metal. Una vez que lo encuentras, le quitas el polvo con mucho cuidado hasta que dejas la mina al descubierto. Y luego intentas buscar algún hilo por si es una bomba trampa. Y entonces, por fin te retiras. La mina que más les dio que pelear a los ingenieros fue la mina Zapato alemana, una mina introducida en 1942 que no era de metal y que los detectores no localizaban. Era imposible encontrar las minas Zapato porque consistían en una caja de madera que tenía una pequeña pieza de metal en su interior. Cuando nos poníamos a desminar los campos, aquellas minas eran las que más temíamos. Wack perdió ambas piernas al pisar una mina Zapato cuando limpiaba los escombros caídos tras el bombardeo de un puente. Cuando pisé la mina, no me di cuenta. La aguja no me había señalado nada. No se produjo ningún pitido. Lo primero que sentí fue el enorme estruendo y de repente estaba volando por los aires. Supe que se trataba de una mina Zapato por la potencia de la explosión, y cuando estuve en el suelo y me miré las piernas vi que no tenía pies. Me senté un segundo y sentí una sensación de paz. Estaba completamente seguro de que a pesar de haber perdido las dos piernas, iba a poder vivir una vida normal. El operador de la pala me sacó de allí y llamó a una ambulancia. Y en media hora apareció la ambulancia y me llevó de allí. Pero si los alemanes llevaban la delantera en las labores de minado, los aliados, por necesidad, desarrollaron las mejores herramientas para desminar los campos. Batir el suelo con máquinas blindadas capaces de proteger a sus operadores fue una de las formas. También
También se utilizaron apisonadoras para hacer estallar las minas y arados para despejar caminos y echar las minas a un lado. Otro mecanismo fueron las cintas de barrido, que se extendían a lo largo de varios cientos de metros por los campos de minas y se hacían estallar para abrir caminos por donde pudiese pasar un tanque. Igualmente se utilizó el torpedo Bangalore. Se colocaba un tubo a través del campo de minas. Luego se instalaba el tren explosivo en un extremo. Se hacía detonar y eso hacía detonar las minas que estaban cerca. La proximidad de los explosivos hacía que las minas detonasen. Uno de los enfrentamientos con minas más importantes de la guerra tuvo lugar el día D. Cuando las tropas estadounidenses y británicas llegaron a las playas de Normandía, la primera línea defensiva alemana estaba formada por minas. 4 millones de minas recorrían la costa atlántica. La mayoría eran minas Teller, alemanas, minas antitanque de presión que llevaban 6 kilos de TNT. Rommel hizo clavar palos de madera en el suelo y les colocó una mina Teller en el extremo, de forma que cuando la marea fuese favorable para el desembarco, los aliados chocasen con las minas y quedasen destruidas sus tropas. Una de las cosas que más me llama la atención del día D es que de las tropas que desembarcaron, entre el 40 y el 50% de los soldados eran ingenieros estadounidenses. Y una de las razones por las que tuvimos tantos problemas en Omaha fue que no conseguimos abrir suficientes vías para desembarcar los tanques y otros elementos de artillería pesada para defendernos, y por eso sufrimos bastantes bajas. Como un año después del día D, terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero pocos años después, de nuevo se estaban colocando minas en gran cantidad, esta vez en Corea. Las montañas Karagis de Corea hacían mucho más eficaces las minas antitanque porque los tanques se veían obligados a pasar por rutas más o menos previsibles. Entonces se utilizaron 80 minas antitanque por cada tanque estadounidense destruido, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron 2000 minas por tanque. Pero las minas antipersonas no fueron aquí tan efectivas, por lo menos como elemento disuasorio del avance enemigo, porque los coreanos utilizaban oleadas de gente para desminar los campos. Como resultado, Estados Unidos desarrolló un nuevo tipo de mina, una mina de fragmentación dirigida que convertía tales incursiones en acciones suicidas, ya que la explosión equivalía a la de una escopeta recortada. La mina Claymore podía activarse manualmente tirando del hilo de tracción o mediante un dispositivo eléctrico de control remoto. Era capaz de escupir 700 bolas de acero en la dirección hacia la que se apuntase y tenía un radio de acción de unos 50 metros. La posibilidad de dirigir la explosión la convertía en una arma mucho más eficaz. Se podían colocar apuntando hacia la dirección de la que venía el enemigo. La Bouncing Betty disparaba metralla en un ángulo de 360 grados, es decir, por todas partes. En el caso de la mina dirigida, en teoría la metralla solo se dirigía al enemigo. Otra mina antipersona muy utilizada durante la Guerra Fría fue la M14. Esta mina de presión de 4 centímetros surgió como una mina antipersona muy barata y pequeña que podía producirse en masa por unos cuantos dólares. La M14 recibió el apodo de Toe Popper o botón destrozapiés debido a su tamaño e intención y convirtió las minas antipersonas en minas diseñadas para mutilar. Como estaba hecha de plástico, era extremadamente difícil de detectar. Tiene todas las propiedades diabólicas que puede tener una mina terrestre. Y cuando las empezamos a hacer, el resto de los países pensaron que quizá era una buena idea, que si la hacíamos nosotros, ellos también deberían hacerla. Los chinos inventaron el tipo 72A. Es posible que hiciesen más de 100 millones de estas minas, una cifra impresionante. Y es posible también que esa mina haya herido a más personas que cualquier otro tipo de mina en toda la historia. Y la mina 72A era una copia de la M14 estadounidense. La originalidad de la M14 tenía que ver con su tamaño y con su dispositivo de fuego. Cuando se pisa la mina, una placa flexible y convexa llamada muelle Belleville desciende y desplaza un pasador de ignición hacia el detonador. Esta acción hace que se encienda un cebo sensible a la fricción en el detonador, que a su vez enciende la carga principal. Un diminuto paquete de 29 gramos de tetril bastaba para mutilar una pierna hasta la rodilla.
Pero si la tensión global de los años 50 impulsó el desarrollo de nuevas minas, la guerra de Vietnam significó el preludio de una nueva generación en la que se crearon las minas con los efectos más devastadores, minas que podían ser lanzadas en miles de unidades desde el aire. Las minas tuvieron un papel predominante y sangriento en Vietnam, donde las minas antipersonas fueron utilizadas por ambos bandos con efectos más devastadores que las anteriores. La guerra de Vietnam fue una guerra poco convencional, donde era difícil definir el enemigo y el frente. La táctica relámpago de la guerrilla dejó obsoletas las minas y campos de minas tradicionales. No fue como la Segunda Guerra Mundial, donde había un frente y el frente avanzaba o retrocedía. En Vietnam era imposible predecir dónde se iba a producir el conflicto, con lo cual si el enemigo venía de donde tú no querías y al día siguiente te decidías a avanzar por esa zona, tras la colocación de las minas era imposible hacerlo. Lo malo es que nosotros lo descubrimos por experiencia propia. Muchos de nuestros soldados cayeron heridos o muertos a causa de las minas, y también muchos civiles. Los norvietnamitas emplearon las minas terrestres de una forma radicalmente nueva y agresiva. En vez de utilizar los campos de minas para frenar o redirigir las tropas y tanques enemigos, sembraban las minas como una arma ofensiva cuyo principal objetivo era producir bajas. El 33% de las lesiones y muertes de marines en Vietnam se debieron a los efectos de las minas. Los norvietnamitas utilizaron minas chinas y soviéticas, pero se sirvieron también de las minas estadounidenses sin estallar como la M16 Claymore y de minas que creaban con los restos del campo de batalla. Salían de exploración y si lanzábamos alguna bomba o algún proyectil, eran capaces de abrirlo y sacarle el explosivo de dentro. Fundían el metal y lo metían en un molde de metal o de otro material como madera. Eran también muy hábiles para hacerlas estallar, además de saber cómo fabricarlas. Las camuflaban de tal manera que era imposible encontrarlas. Las tropas norteamericanas también sembraron minas, unas 80.000 minas Claymore al mes durante el momento álgido de la guerra. Pero la plantación de las minas a mano también hacía a los soldados vulnerables al fuego de los francotiradores. Y además, una vez que las habían plantado todas, el campo podía haber quedado obsoleto porque el combate se había desplazado hacia otra zona. Para resolver estos problemas, los estadounidenses crearon una nueva mina revolucionaria que podía seguir el desarrollo de la batalla, la mina esparcible. El diente de dragón azul 42 era una mina más pequeña y ligera que el botón destrozapiés. Envuelta en plástico duro, podían lanzarse miles de unidades en pocos minutos desde el aire. Cuando se pisaba, las sustancias químicas volátiles de esta mina, que medía 13 milímetros, se mezclaban y provocaban una explosión que podía arrancar un pie. Este tipo de minas fueron lanzadas en Laos, Camboya y Vietnam con el fin de mutilar las líneas de abastecimiento norvietnamitas. Pero estas nuevas minas tenían un inconveniente. La facilidad con que se colocaban hacía que fuese imposible localizar su situación exacta. La era de la meticulosa planificación y creación de los campos de minas había terminado, con lo cual ni las tropas estadounidenses sabían siempre dónde se encontraban sus propias minas. Si hubiésemos sido más listos, habríamos dudado a la hora de utilizar estas minas en Vietnam, porque no sabíamos si nuestras tropas tendrían que pasar por la misma zona, y si lo tenían que hacer se consumía una enorme cantidad de tiempo en las labores de desactivación. Los rusos pronto crearon su propia mina esparcible, la mina mariposa PF-1, llamada así por la forma con que cae al suelo. En los años 80 se lanzaron millones de minas mariposa en Afganistán. La crisis humanitaria de las minas terrestres se debe en buena medida al uso de este tipo de minas. Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos estaba decidido a sacar una nueva generación más avanzada de minas esparcibles, y en 1978 se creó la familia de minas esparcibles, la FASCAM. Lo que distinguía a las minas FASCAM era su capacidad para autodestruirse al cabo de unas horas o de unos días, de forma que se amoldaban mejor a los giros que pudiese dar la guerra de guerrillas. Estas minas podían lanzarse desde un avión, con piezas de artillería o desde un vehículo rodante. También había unas maletas especiales para lanzarlas.
Un soldado de infantería podía lanzar desde una de estas maletas 17 minas antitanque y 4 minas antipersonas a un radio de 35 metros. Las minas elegantes, como se las llamó, utilizaban temporizadores digitales muy sencillos, como los de los relojes de muñeca corrientes, que completaban un circuito eléctrico al cabo de unas horas o de unos días y hacían estallar la mina. Irónicamente, el potencial humanitario de estas minas que podían activarse y desactivarse no fue el factor que determinó su diseño. La aparición de las minas autodestructivas estuvo motivada exclusivamente por razones militares. Es pura casualidad que se convirtiesen en un inmenso avance humanitario. Y digo inmenso. La duración letal de una mina moderna es, de media, unas 64.000 veces inferior a la que tenía una mina tradicional. Pero la fiabilidad de las minas FASCAM no es tan evidente. Se calcula que entre el 1 y el 5% fallan. Y lo peor es que las minas FASCAM pueden perpetuar el uso de minas ocultas de larga duración por parte de los ejércitos pobres y fuerzas insurgentes. Los únicos capaces de invertir en el diseño, creación y lanzamiento de estas minas son los ejércitos modernos avanzados. Pero si los ejércitos tienen estas minas, los países menos desarrollados seguirán reteniendo las minas de larga duración como una medida de compensación. La realidad es que las tropas rebeldes y los ejércitos pequeños no tienen dinero para pagar los 100 euros que cuestan las minas Adam, abreviatura de munición de artillería de negación de área, que pueden lanzarse desde el aire o con un cañón y que además autodespliegan 7 hilos de 6 metros al aterrizar. Y tampoco los 93 euros que cuestan las minas antiblindaje de largo alcance conocidas como WAM, unas minas compuestas por múltiples sensores y una ojiva muy puntiaguda capaces de detectar y de eliminar un tanque enemigo a una distancia de 100 metros. Pero las minas submarinas alcanzan todavía distancias y niveles de letalidad mayores. Estas minas se han establecido como un recurso básico de la guerra moderna y le han dado un impulso innovador a la tecnología de las minas y el contraminado. La utilización de las minas no se limita a los combates terrestres. Las minas submarinas también han tenido un enorme impacto en los conflictos que se han desarrollado en los siglos XIX y XX. De hecho, las minas submarinas han dañado y destruido más barcos que cualquier otra arma en ninguna otra guerra desde la Guerra Civil norteamericana. El USS Roberts descubrió por las malas el poder devastador de una de estas minas cuando tocó una mina MO-8 iraní mientras patrullaba el Golfo Pérsico el 4 de julio de 1989. Fue una de las peores explosiones que había visto. Levantó el barco en el aire unos 5 o 6 metros. Por el extremo del barco surgió una bola de fuego que recorrió 30 o 45 metros. Yo estaba a unos 35 o 40 metros del punto de la explosión y perdí el pie izquierdo. La vieja mina de contacto, cargada con 125 kilos de TNT, casi parte el Roberts a la mitad. Lo único que lo mantuvo unido fue la cubierta. Pero lo más curioso es que no fue el TNT el causante de los mayores destrozos. Las minas suelen causar lo que se llama un efecto de globo bajo el barco. Una fuerza que estalla bajo el barco y lo levanta por encima del agua. Cuando se libera la presión en el barco, este vuelve a caer al agua. Y es la caída lo que hace que el barco se parta y que normalmente se hunda. Las espectaculares imágenes de este poder destructor de unos explosivos baratos capaces de hacer desaparecer el barco más caro del enemigo fomentaron el desarrollo de las minas submarinas desde su creación. David Bushnell, el estudiante estadounidense de Yale que inventó el submarino durante la Guerra de la Independencia, también diseñó y construyó la primera mina submarina. Conocida como el barril de Bushnell, esta sencilla mina de contacto consistía en un barril de madera relleno de pólvora y unido a un flotador. La mina llevaba un mecanismo de percutor y llave de pedernal igual al de un mosquete que se disparaba al recibir el impacto de un barco. Pero estas minas no derribaron ningún barco británico. Sus únicas víctimas fueron 2 chicos que intentaron robar uno de los barriles. Las minas de mortero demostraron ser mucho más eficaces en la Guerra Civil, cuando el sur las utilizó para igualar su posición con el norte. Estas minas hundieron o dañaron 43 barcos de la Unión.
El sur ofrecía la carga de un barco hundido a cualquiera capaz de diseñar una mina eficaz o torpedo, como las llamaban entonces. Algunos de estos diseños no fueron mucho mejores que el del barril de Bushnell. Los soldados utilizaban barriles de whisky de 20 litros y los llenaban de pólvora. Les metían una pieza de fricción y luego los dejaban colgando de un flotador. Uno de los navíos de la Unión chocó contra uno de ellos y se hundió 9 metros. Lo único que quedó a la vista fueron las chimeneas. Pero no todas las minas eran tan rudimentarias. La mina Singer, una mina fondeada de contacto que inventó el hermano del magnate de las máquinas de coser de este nombre, utilizaba la acción de un muelle para impulsar un émbolo y activar una carga de pólvora de 30 kilos. Pero la innovación fue la introducción de las espoletas eléctricas. Se colocaban sensores eléctricos en la costa. Cuando un barco pasaba cerca de la mina, estos sensores accionaban un interruptor y hacían detonar la mina. El sembrado de minas en mar abierto no comenzó hasta el siglo XX, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos colocaron 72.000 minas a lo largo de la costa del Atlántico Norte, en un intento por destruir un submarino alemán. La Barrera del Mar del Norte, como la llamaron, era el mayor campo de mina submarino creado hasta entonces. En ella se utilizó una novedosa mina estadounidense llamada MK6, que incluía un alambre de cobre flotante que ampliaba el campo de contacto con la mina en un 300%. Si un barco rozaba el alambre, activaba la carga de 150 kilos de la mina. Más tarde, en el último año de la guerra, esta espectacular barrera destruyó al menos 6 submarinos alemanes y obligó al resto de la flota de submarinos a realizar maniobras de evasión que retrasaron su capacidad de acción. Pero las minas submarinas desempeñaron un papel mucho más importante y letal durante la Segunda Guerra Mundial, en parte porque eran más sofisticadas y mortíferas. Las viejas minas de contacto fueron desplazadas por las minas de proximidad, que podían ser lanzadas desde el aire, permanecer ocultas en el fondo marino y ser activadas mediante sensores magnéticos o acústicos. Los sensores podían detectar el simple ruido, carga magnética o cambio en la presión del agua producidos por el paso de un barco a cientos de metros del fondo, y de esta forma se activaba la mina. Las minas de proximidad eran mucho más difíciles de detectar y causaron numerosas bajas en ambos bandos. Solo los alemanes y japoneses perdieron 2.700 barcos a causa de estas minas, uno por cada 37 minas colocadas. Igual que con las minas terrestres, las minas submarinas supusieron un gran problema el día D. Por ello, el 5 de junio, el día anterior al ataque, se concentró la mayor armada jamás reunida para desminar el Canal de la Mancha. Unos 250 barcos se pusieron a la cabeza de la armada del día D con el fin de abrir un paso por el canal. Las primeras víctimas de aquella operación fueron los tripulantes de un buque de desminado. Los buques de desminado iban arrastrando unas cuchillas a través del canal para cortar los cables de los que estaban suspendidas las minas. Además, remolcaban unos cables eléctricos que simulaban la carga magnética de un buque de paso y que hacían detonar las minas magnéticas. Cortar los cables de los que pendían las minas y maniobrar con las lanchas cañoneras para destruir las minas cuando salían a flote exigía un enorme esfuerzo que era necesario realizar antes de intentar el desembarco para evitar graves pérdidas. Las labores de desminado han evolucionado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas de estas labores las realizan los helicópteros MH-53E de la Marina estadounidense, que son capaces de arrastrar detectores de minas y cuchillas por el mar y además operan con más rapidez y seguridad que los barcos. Aún así, todavía hay buzos que se sumergen para realizar las tareas más difíciles, si bien una nueva generación de aparatos de detección de minas de avanzada tecnología está a punto de emerger o de sumergirse. Estamos intentando eliminar la presencia del hombre en las tareas de desminado, para lo cual estamos invirtiendo todas nuestras energías en el desarrollo de sistemas no tripulados o robots, que ayudarían mucho a resolver el problema de las minas. Es posible que los vehículos sumergibles no tripulados sean los aparatos de desactivación de minas del futuro y que complementen las operaciones realizadas con barcos o desde el aire. Son vehículos equipados con cámaras, sofisticados sensores y apéndices robotizados. Algunos están programados para encontrar y recuperar las minas. Otros transportan explosivos y luego los dejan caer sobre las minas que yacen en el fondo. Para las aguas poco profundas
se han diseñado unas orugas que parecen minitanques y que consiguen combatir el oleaje. Mientras que el método rápido de desactivación de minas desde el aire, o RAMX, puede resultar una forma interesante de deshacerse de las minas submarinas, haciéndolas desaparecer con balas que guardan la trayectoria tras chocar con el agua. La trayectoria se mantiene porque el proyectil abre una cavidad a su paso y no sufre retardo por la resistencia del agua, como ocurre con las balas convencionales. La desactivación de las minas en las rompientes marinas es un trabajo para las redes y cargas explosivas en línea que está probando la Marina y que se valen de la presión del rebufo para hacerlas detonar. Desgraciadamente, este tipo de métodos con maquinaria pesada no pueden eliminar el 100% de las minas, y aunque esa es una técnica válida para abrir pasos durante un combate, no sirve de nada cuando hay que recuperar tierra para usos civiles. El kit humanitario de desactivación de minas del siglo XXI requiere un conjunto de herramientas totalmente distinto. Colocar minas en el suelo es mucho más fácil que quitarlas, especialmente después de una guerra, cuando hay que desminar los terrenos para su uso civil. ¿Dejarías que tus hijos se fuesen a jugar al fútbol a un campo donde se dice que se han desactivado el 99% de las minas? Por supuesto que no. A esto se une el hecho de que hay que desactivar una variedad abrumadora de minas, entre ellas algunas minas trampa que explotan al ser retiradas. El Programa Humanitario de Desactivación de Minas del Departamento de Estado de Estados Unidos ha distribuido 52 tarjetas de alerta en cada país afectado, como esta de Bosnia, que alerta a los operadores que las desactivan de su peligro. La mejor herramienta de desactivación de minas tras un conflicto después del detector de metales y de la sonda, y que lleva en uso desde la Segunda Guerra Mundial, son los perros rastreadores. Cientos de pastores belgas y alemanes entrenados para detectar explosivos y localizar rápidamente la presencia de una mina trabajan actualmente en los campos de minas de Europa, África, Asia y Sudamérica. Sin embargo, estos perros rastreadores cuestan alrededor de 13.000 euros y no pueden trabajar con viento porque este confunde su sentido del olfato. Otra herramienta fundamental de este kit de seguridad para los que operan en el frente es el equipo de protección personal, como este traje diseñado por ingenieros médicos en Canadá y que ha demostrado resistir el impacto de una gran variedad de minas antipersonas. Si no llevas uno de estos trajes y te estalla una mina, seguro que te quedas sin algún miembro. Mientras que si llevas el equipo completo, protección en el tronco, protección en las piernas y quizá protección en los pies, es muy posible que reduzcas los daños de forma que con una atención médica rápida salves la vida y quizá puedas seguir andando. Desgraciadamente, los visores, chalecos y botas resistentes a las explosiones cuestan miles de dólares y son demasiado caros para los operadores que trabajan en el tercer mundo. También son prohibitivos para la mayoría de los países del mundo los vehículos de última generación derivados de las apisonadoras y arados, como esta draga terrestre del modelo Rhino de 56 toneladas que remueve el suelo y hace detonar las minas aplastándolas entre un tambor superior y otro inferior. O esta pala para minas superficiales, una pala operada mediante control remoto con dientes que penetran 25 centímetros en el suelo y separan la tierra de las minas. La desactivación desde el aire es una tecnología prometedora que quizá esté disponible en pocos años. El ejército estadounidense está desarrollando un helicóptero que lleva incorporado un GPS y sensores infrarrojos para detectar el calor de las minas terrestres y conseguir trazar un mapa digital de las minas que hay en un determinado terreno. Este mapa podría ser utilizado después para localizar las minas. Otros enfoques más creativos incluyen el uso de abejas equipadas con minirradios y entrenadas para oler las minas y una cosa llamada césped púrpura, una alga que cambia de color cuando está cerca de una mina. A pesar de estas ideas, los expertos afirman que es muy poco probable que lleguemos a desarrollar una tecnología que convierta la desactivación en una tarea fácil y segura. Hay tantas minas distintas, tantos tipos de terreno diferente y tantas condiciones atmosféricas distintas que no hay una fórmula mágica para resolver el problema. Es evidente que el problema jamás se resolverá mientras la gente siga plantando más minas de las que quita. Y esa parece ser la tendencia actual.
Los equipos humanitarios de desactivadores de minas han despejado unas 900.000 hectáreas de terreno en todo el mundo. Pero los países en conflicto, con graves problemas fronterizos como Pakistán y la India, han tendido millones de minas nuevas. Mientras tanto, el número de víctimas civiles de las posguerras sigue aumentando. Entre 15.000 y 20.000 nuevas víctimas al año. Por razones obvias, esta es una realidad que a los estadounidenses les cuesta asumir. Yo creo que solo habría que plantar unos cuantos campos de minas en las plazas y zonas públicas de las regiones de Nueva Inglaterra o el Medio Oeste, Dios no lo quiera, para que por fin prohibiésemos esta horrible y nefasta arma de destrucción masiva. Jerry White perdió la pierna derecha al pisar una mina durante su estancia como estudiante en Israel en 1984. La mina había sido colocada 17 años antes, durante la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Un hermoso día de primavera de 1984 iba paseando por la ladera de una colina y el mundo explotó a mi alrededor. La pierna derecha salió volando por los aires y estaba destrozada. Y la pierna izquierda la tenía abierta y se me salían los huesos. De hecho, algunos huesos del pie se clavaron como flechas en la otra pierna. A Jerry le dijeron que pisar una mina era algo anormal, una desgracia nada corriente. Pero cuanto más investigaba, más claro tenía que su experiencia no era algo anormal. No era solo Israel. Israel no era el país más afectado por las minas, sino Bosnia, Camboya, Angola. En todos estos países que se encontraban en medio de una guerra civil o que acababan de salir de ella, es donde era mayor el número de víctimas. Cientos de víctimas al mes en algunos casos. Solo había que contar las cifras. Jerry White, cofundador de Landmine Survivors Network, la red de supervivientes de las minas terrestres, forma parte de un movimiento humanitario que pretende prohibir las minas antipersonas en todo el mundo. Fundado en 1992, sus campañas internacionales han alcanzado un éxito sin precedentes para tratarse de una iniciativa exclusiva de varias organizaciones no gubernamentales. Hasta la fecha, 134 países han firmado su revolucionario tratado. Estados Unidos, Rusia y China no lo han hecho. These indiscriminate killers constitute one of the greatest public health hazards. Algunos miembros reales, como la reina Noor de Jordania y la princesa Diana, antes de morir en 1997, han atraído una enorme atención hacia un problema que ha despertado el lado humanitario en buena parte del mundo. Incluso Superman o Supergirl han tenido aquí un papel con sus advertencias a los niños de los países del tercer mundo sobre los peligros de las minas. Yo creo que el éxito del movimiento para prohibir las minas terrestres se basa sobre todo en la apreciación innata de que un arma que se oculta en el suelo para mutilar partes del cuerpo y que afecta a niños, mujeres y civiles inocentes a diario es totalmente injusta. Pero las armas de guerra están diseñadas para mutilar partes del cuerpo. Y precisamente por eso, es posible que las minas sigan causando desgracias en las guerras y en las posguerras, todavía durante muchos años.